Comunidad, buenas tardes. Hoy tenemos el honor de tener al tecnólogo médico Rodrigo Espinosa, un conferencista internacional. Tiene una foto hasta con Buchan. Después vamos a hablar de esa foto, ¿Ya? después vamos a hablar de esa foto porque es interesante. Y bueno, la experiencia del profesor Rodrigo, que a mí igual me gusta darle a entender quién es la persona que tenemos. Él es una persona que tiene una experiencia clínica ya bastante avanzada, vamos a poner de alrededor de 30 años. Ha sido profesor en varias universidades, que él también nos va a ir contando porque yo averigué un poquito el perfil del LinkedIn, pero como que no había mucha información, entonces como que yo le dije, ¿sabe qué, profesor? ¿Por qué no nos dice usted dónde hizo clase y también qué es lo que está haciendo actualmente y qué es lo que le apasiona? A ver, bueno, partamos del inicio. Yo me formé en la Universidad de Chile, Ya. en la Facultad de Medicina, sede Norte, Independencia. Esa fue mi formación de pregrado, junto con todas las carreras de la salud. Yo creo que fue la mejor escuela que pude haber tenido. Ahí nos formamos junto con médicos, con enfermeras, con kinesiólogos, con terapeutas, con nutricionistas, y todos formamos esta comunidad que hoy día uno espera que haya en una universidad. Entonces se formó una suerte de comunidad que hasta el día de hoy perdura. Hoy día nos encontramos con muchos amigos que son médicos, que son kinesiólogos, que son enfermeros, donde partimos juntos en el pregrado. Eso yo creo que es gran parte de mi fortaleza académica, haberme formado en la Chile, y eso lo agradezco toda la vida. Bueno, después salí y empecé en el campo laboral. Mi primer trabajo fue el Hospital Parroquial de San Bernardo, donde conocí a un par de radiólogos que me llevaron a mi primera clínica grande, que fue la Clínica Las Condes. Yo partí siendo tecnólogo de Clínica Las Condes, donde aprendí mucho de muchos. Entre ellos tuve que conocer a Alejandro Cerda, quien fue mi colega y amigo y profesor, mientras yo empecé a comenzar como tecnólogo. Luego trabajé paralelamente en clínica alemana. Luego fui a Alemana Católica, trabajé en la Católica también durante mucho tiempo, y finalmente después me fui tiempo completo a la Alemana, del año 2000 en adelante, donde desarrollamos históricamente, junto con la tomografía computada multicorte, desarrollamos mucho trabajo, mucha investigación. Ahí nos internacionalizamos, comenzamos a hacer cursos en el extranjero. Primero hicimos el primer trabajo formal de coronariografía en Chile y en Sudamérica. Y ahí, digamos, saltamos un poco al conocimiento. Y ahí, bueno, junto con grandes radiólogos, con los cuales llevamos una amistad y un trabajo en conjunto muy de la mano, nos preguntamos qué es lo que había que hacer para seguir aprendiendo. Y dijimos, en Chile no tenemos nada que nos permita avanzar. Y en el 2002 partimos yendo todos los años a la RCNA. Conseguimos 2 cupos para tecnólogos y luego fueron ampliándose. Y la alemana hasta el día de hoy va llevando tecnólogos a la RCNA, donde se actualizan permanentemente. Y ahí comenzó un momento que fue clave, junto con Juan Faúndez de la Mutual de Seguridad y Iván Sosa de la Clínica Alemana. Fuimos el año 2002 a la RCNA, y en nuestro último día nos fuimos a un bar con varios amigos radiólogos y empezamos a conversar qué es lo que habíamos aprendido. Entonces, uno de los radiólogos, que hoy día es jefe de servicio de un hospital, nos dice, pero háganlo ustedes pueden hacer lo mismo en Santiago. Y ahí comenzamos a hacer cursos para los tecnólogos, de tecnólogos para tecnólogos. Ya comenzaron las jornadas de clínica alemana que partieron en esa época, y empezamos a buscar lo mejor para nosotros. Y eso fue muy divertido porque en un momento determinado la clínica alemana, o cualquier clínica, tiene como un nicho de los proveedores, tienen cierta marca de equipo, y nosotros pedimos en ese momento, junto con Iván Sosa, libertad de poder invitar a todas las marcas, y nos dieron esa autorización. Entonces invitamos a todas las marcas. Y era muy entretenido porque nosotros citábamos al gerente de GE, de Philips, de Siemens, de Toshiba, y le decíamos que nosotros no queríamos nada más que mostrar lo mejor que ellos tenían, sin ningún ánimo comercial. Y el planteamiento era este: nosotros no te vamos a comprar jamás un equipo, pero sí queremos que tú nos muestres lo que tienes. Y empezaron a traer a las mejores personas. Y traían gente que nos mostraba avances tecnológicos que estaban años luz de nosotros probablemente. Y generamos un concepto que era: los tecnólogos son profesionales de alto nivel y requieren cursos de alto nivel y merecen nivelación de alto nivel. Y ahí abrimos la puerta. Tiene todo el sentido. Abrimos la puerta.
Y fue muy entretenido. Yo recuerdo con mucho cariño esos años en que hicimos cosas que tal vez no mucha gente se acuerda, pero son inolvidables. Nosotros en un momento hicimos en uno de los congresos, en estos cursos, hicimos un workshop hands-on Ah, ya. con todas las marcas simultáneamente, Como tipo reseñado, ¿no? como tipo de escena más chiquito, y algunos se No, pero chileno, pues. chileno, y Sí. fue de muy buen nivel, y nadie nos creía. Al principio nadie creía, nos miraban. Cuando nosotros hacíamos esta locura con Iván Sosa, decíamos, hagamos esto, intentémoslo. Y invitamos a las marcas, y las marcas confiaron en nosotros, porque fuimos transparentes. Muéstranos lo mejor que tengan para nosotros tener una visión de lo tecnológico, el avance y hacia dónde va esta cosa. Y ahí conocimos mucha gente, gente grandiosa, gente impresionantemente inteligente, gente de todas partes del mundo, que mostraba lo que había para nosotros de ahí en adelante. Y ahí creo que abrimos una brecha de profesionalismo, donde hoy día, te digo yo, muchos de los que puedan ver estos momentos se van a recordar de que el congreso era de tecnólogos para tecnólogos y de primer nivel. Fíjate que una de las cosas que nos llamó la atención porque eran cosas muy graciosas. Por ejemplo, nosotros nos preocupamos de todo, del bolsito, de la colación, del almuerzo, de los tiempos, y teníamos un equipo tremendo que por ejemplo nos llevaba a hacer, preocuparse de que los conferencistas extranjeros tuviesen un momento de café aparte del resto del grupo, porque los tipos presentaban y al momento del café todo el mundo se acercaba a preguntarle, y los tipos enseguida podían con café tranquilo. Claro. Entonces finalmente había gente que los acompañaba, los ayudaba si querían agua, si querían un refresco, un café, etcétera, sentarse, revisar sus computadores. Y nos preocupamos incluso de probar cada uno de los snacks para saber si estaban apropiados para la gente que venía. Gente que venía del norte, del sur, a este congreso, que su colación fuera consistente, que fuera sabrosa, que tuviera sentido, de que el café fuera café de grano. Nos preocupamos de muchos detalles que le dieron un toque, y fíjate que fue donde nosotros nos posicionamos como profesionales de nivel 1. Todos los tecnólogos deben ser profesionales de nivel 1, deben sentirse profesionales y ser profesionales, a la misma altura que cualquier profesional. Y ahí la vida me ha dado algunos regalos, por ejemplo, de haber hecho varios cursos junto con Stuart Buchon. La foto que tú me preguntas, Sí. una de muchas fotos, tengo por lo menos 10 fotos a medida que ha venido a Chile, y participamos, nos tomamos una foto juntos cada vez y hemos ido envejeciendo juntos durante todo el tiempo. Está de más, pues. La ropa con ella. Sí, no, desde yo tenía pelo y era de pelo negro hasta ahora que no tengo pelo. Fíjate que varias fotos con él, y lamentablemente la pandemia nos frenó sus últimos viajes, pero es un tipo que Súper simpático. súper simpático, sabe mucho. Sus pingüinos. Sus pingüinos. Eso es chistoso, porque el libro sale la historia de los pingüinos y me maté la risa cuando lo leí, porque al final es como que él le da un sentido a la educación como chistoso sin dejar de que sea serio, Sí. que también es otra parte como también de aprender, porque el aprender no siempre tiene que ser también divertido ni color de rosa, pero sí tiene que haber disciplina, ¿cierto? El aprendizaje, fíjate que es un tema que a mí me apasiona. No la educación como la vemos en Chile. La educación en Chile yo soy súper crítico. Tengo serios conflictos con la educación chilena, tanto la educación de inicio de escolaridad. Estamos en el siglo XIV, no hemos cambiado en nada. La educación para mí la educación en Chile sigue siendo una especie como de adiestramiento canino, en que se entrenan las personas a responder sin aprender, y eso se va hasta segundo o tercer año de universidad. Y ahí es donde yo cuando hago algunas clases en algunas universidades me enfrento al conflicto, yo quiero que aprendan, y resulta que tengo que lidiar contra 16 años de adiestramiento canino. Entonces los alumnos no están acostumbrados a pensar y ahí se les quiebra el panorama. Y es súper complejo invitarlos a pensar porque además piensan que hay una trampa de por medio. O que uno quiere perjudicar. Porque quiero perjudicarlos, porque en el fondo le dice ya, rompamos el esquema, yo no quiero que te aprendas las diapositivas de memoria. Claro. Y es muchas veces, por ejemplo, cuando a mí me pasa también en posgrado, cuando uno plantea la posibilidad de pensar. Entonces ya, piensa qué podría hacer en esta situación. Y ellos se sienten como que le van a hacer una trampa, porque nunca le han dado la oportunidad de pensar. Fíjate que es complejo porque la educación en el mundo tiende al aprendizaje, al desarrollo mental,
a deducir. No a memorizar. No, y a equivocarte. O sea, tú te puedes equivocar. Y Bien. en el ambiente de educación te puedes equivocar y es el momento de equivocarte. Ese es un gran punto. Entonces, estás en un ambiente seguro, tienes a un guía, un maestro, un mentor, como quieras llamarlo, que te está guiando. Como Yoda con Luke Skywalker. Claro, te usted puedes mentor, equivocar. si usted Te mentor, puedes claro. equivocar. Y equivócate. Ahora, que puedes hacerlo. No con seres humanos cuando trabajes. Ahora es el momento. Pero eso no se da, pues. No se permite. Y los muchachos siguen siendo... A mí me da pavor cuando veo en el metro, no solamente en la salud, gente estudiándose el PowerPoint de memoria. Sí. O sea, eso es lo peor que le puede pasar a un pueblo. Que su gente, en vez de aprender, se convierta en caninos adiestrados. Claro, también el aprender a aprender, que esa es la cosa. Sí, El aprender a aprender como que pasa por no memorizarte las cosas. Sí tiene que haber como es un porcentaje de memorización, pero el otro también es el porcentaje de la deducción, Sí. del pensamiento racional más elevado, ¿cierto? y que ese pensamiento racional más elevado que dices tú, no es, eso puede ser súper divertido. Pero no fácil. No fácil. Por ejemplo, algunos de mis ex alumnos y actuales colegas me ven, se van a acordar de que mis clases de anatomía radiológica son lo siguiente. Yo hago una radiografía de clavícula. Y le digo que la tomen ya sea en la pantalla del computador o la impriman. Y luego ya la tienen la radiografía, le digo ya, dibujen sobre esta radiografía por dónde va el plexo braquial, por dónde va la vena subclavia y la arteria subclavia. Y ahí tienen la oportunidad de dibujar lo que sea, cualquier cosa, encima de ese dibujo. Otra manera de aprender. Y después, cuando yo le digo, miren esta radiografía, y detrás de esta radiografía hay órganos que no vemos probablemente en radiografía, pero que existen. Entonces ahora cuéntenme cuál fractura de clavícula es más peligrosa. La del tercio distal, proximal o medio. Dicen, el del medio, pues, profe, porque ahí pasa el plexo braquial. Entonces ese cabrón, cuando llega una abuelita que se caiga en el Transantiago y tenga un leve desplazamiento del tercio medio, él va a saber que es peligroso. Y se va a preocupar de que ahí pasa el plexo braquial. Entonces, claro, ahí es entretenido y luego él va a empezar a aprender a incorporar en su hipocampo las cosas importantes. Y después le pongo reto, po. Le digo, ahora toma una radiografía de un hombro Auler y dibuja lo mismo. Y empiezan a dibujar y se equivocan, pero empiezan a aprender A través de la equivocación. a través de la equivocación, que es el método de aprendizaje. En un ambiente seguro, controlado con alguien que los pueda guiar. El profe no es el que más sabe, el profe probablemente sepa menos que todos ellos, pero es el que sabe para dónde tienen que ir. Un buen profe no es el que más sabe, es el que mejor dirige. Y esa es la labor de la educación. Y por eso, Vamos, está muy buena la idea. por vamos. eso que las universidades en general, de aquí va a ser una crítica brutal, Vamos. no les interesa a sus profes. Po. Porque ese profe va a despertar inquietud en los alumnos. Y el alumno va a querer más. Quiero profes buenos que me enseñen a aprender. No que me adiestren, no que me hagan un adiestramiento canino de 200 días porque yo me lo aprenda de memoria. Yo quiero retos mentales. Y esos profes son, evidentemente, más costosos para las universidades, que no están dispuestos a pagar. Profes que van a generar lo que generan las universidades en el mundo, revolución de pensamiento. Y eso es lo que las universidades no quieren. Las universidades quieren solamente material adiestrado, que sea Paso. operario, calificado. Ya no te- Y ese es un reto que las universidades chilenas tienen, no solamente en el área médica, en todas las áreas. Sí, porque aquí como que es como el círculo el paradigma de la educación. Que El paradigma. hay un video en YouTube que quiere hablar del paradigma de la educación que al final es como una fábrica que pasa una persona por una fábrica, pasa por el túnel de algo, se le pone el conocimiento y te fuiste para afuera. Ya mira, voy a tómalo en cuenta. En las charlas TED, ¿por las charlas TED? Sí. Ese es mi gran sueño, Eso. estar en una charla TED. Son buenas. Mi gran sueño es. Hay un educador indio que se llama Sugata Mitra. Me suena. Sugata Mitra. Y él habla de la educación, cómo evolucionó en el mundo y cómo él hizo un cambio en la educación en la India con respecto al aprendizaje y al desarrollo mental. Y ese video es brutal. Vamos a ver. Brutal. Sugata Mitra, véanlo, Sugata Mitra. Y ese es el pensamiento de la educación real del mundo. Globalizado, cuando hablas de globalización, hablas de ojalá que esta herramienta global permita crecer y aprender. Aprender como lo hace Charbel Sabi. Él enseña a pensar, ¿cierto? A mí me encantó ese video donde habla de la arteria mesentérica, en la cual habla de un fundamento típico de la fisiología de la angiografía. Sigue el flujo y espera que el flujo llegue. Ese eslogan, espera el flujo, dale tiempo al flujo y sigue el flujo. No soy mecánico.
no sé, mecánico. Entonces, si el flujo es más lento, anda en dirección del flujo, haz la mesentérica caudocraneal o haz un barrido más largo. Es solamente pensar, te invita a pensar. Sí. Eso es un real tipo de globalización. Sí. La otra globalización es convertirte en robot, de seguir el TikTok, de seguir las cosas que no son lo que te permite pensar. Y ahí es donde hay un quiebre educativo. Ay, bueno, es que no vamos a ver. El tema lo que pasa es que hoy día el bien más preciado se dice que es la atención de las personas. Es el commodity, como dicen los gringos. ¿Sí? Y el tema es que la gente no le da... Pero eso es para la vida diaria. Claro. O sea, pero cuando hablamos de salud y profesional de la salud, existen otros paradigmas. Hablemos de eso. Hablemos de eso. El primer paradigma importante es que tú estás al servicio de los otros. Ese es el primer paradigma. Tú estás y existe todavía, en la universidad no existe la formación de decir tú eres un servidor público. O privado público, eres un servidor de otros seres vivos que merecen respeto. Respeto en todo sentido, en que no le toméis foto cuando el tipo venga con un cuchillo en la cabeza, cuando traiga un vibrador en el recto, no hagas mofa de eso, no lo publiques en tus redes sociales, respeta a quien está ahí enfermo, respeta al que tiene dolor, frío, sueño, hambre, angustia, etc. Eso no te lo enseñan en la universidad. A no juzgar al paciente. Todo eso. ¿Quién eres tú para juzgar al paciente? Todo eso, Nadie. todo eso no te lo enseñan y no te lo refuerzan. La universidad te enseña a tomar fotos y fotos y fotos y tampoco te enseña a pensar lo que hay en la foto. Es que eso también a mí, yo no sé si habré tenido una educación incorrecta, pero a mí cuando yo estoy trabajando en una urgencia también, como le decía, y claro, o sea, a nosotros nos decían, toma esta radiografía si viene el paciente por X, pero es que espérate un poco, si el paciente viene tablillado yo no puedo hacer porque está el libro PHTLS, porque yo siempre, aquí siempre le hablo del PHTLS a estos compadres, Sí, pues. porque le digo, oye, el PHTLS tiene esta es tu manera de actuar en una situación de urgencia. No va a ser la misma que a él le va a sacar el cinturón a un paciente que viene... Por supuesto que no. Es ¿Te que... das cuenta? Mira, eso está también en el sentido de que en tu formación universitaria deben enseñarte a usar el sentido común. Sí. Y lo otro, comunicarte. Yo le hablé al principio cuando hablamos de esta entrevista que me formé en la Universidad de Chile con otros profesionales. Hoy día el tecnólogo médico es formado como si fuera el centro del universo, como si fuera el único que sabe todo, que además no sabe nada, y ningún contacto con el resto. Fíjate que es súper sencillo. Cuando yo tengo un paciente, como dices tú, tabla, que probablemente sea una señora pituca, que choca en su auto caro en la carretera y llega a un hospital y viene llena de cadenas y viene con fractura cervical, simplemente el paradigma es no lo voy a mover nada, aunque me moleste probablemente, pero quiero saber qué necesita el médico. El paso más sencillo es preguntarle al médico de urgencia, ¿qué necesitas ver? Y él te puede decir, mira, solamente quiero que esté alineada la columna. Lo único que me preocupa es eso. Y las medallitas y las cadenas no me molestan, no lo toques. En cambio existe a veces la torpeza de por hacer una bonita radiografía que me enseñan en la universidad, sacan el collar cervical, lo cual es tremendamente peligroso y probablemente no es que sea de maldad, simplemente es de ignorancia. Y tampoco hay un contacto con kinesiólogos, con enfermeras, con radiólogos, no hay esta comunidad de salud que se integra. Y ahí probablemente es donde los grupos exitosos mejoran. Los equipos de alto rendimiento. Los que tienen comunicación. Los equipos de alto rendimiento. Los equipos de alto rendimiento no son estrellas, no son tecnólogos estrellas, son tecnólogos en equipo. Yes. Y médico, todo en equipo, todo. Mira, ayer lo comentamos, el partido de Portugal con Uruguay. Portugal tiene una estrella, Sí. pero es un equipo y funcionó como equipo. Jugaron todos juntos como equipo. Y ganaron probablemente, bueno, prácticamente ganaron, pero jugaron como equipo. Eso es lo que tiene que hacer un profesional de la salud, trabajar en equipo. Nadie puede sobresalir encima del otro, ¿cierto? Trabajamos en pos de quién estamos centrados, que es el paciente. Y ahí es donde se rompe el círculo, porque yo me siento profesional, igual que el médico, igual que la enfermera, igual que el kinesiólogo, y todos nos sentimos igual aportando. Cuando tu formación ha sido una educación mediocre, ¿cierto? Y te han formado personas que no trabajan en equipo, tienden a formar tecnólogos que son aislados del resto del equipo de salud. Sí. No hay comunicación. Ven a los médicos como dioses, en realidad son odiosos, no son dioses. Fíjate, salvo cuando empecé a trabajar con ellos y empecé a tener este contacto de saber qué necesita ver, por qué necesita verlo, y empecé a compartir con él tu profesionalismo. Oye, yo quiero tomarle una radiografía de abdomen, pero si estoy buscando sangre, mejor tomarle un TAC o una eco. Y empieza a haber una interacción de lo que yo sé hacer
Te lo estoy mostrando. O una fractura de cráneo, te piden que radiografía de cráneo por fractura de... Exactamente. Es que eso es una de las aberraciones. Dentro Aquí de todo- estoy diciendo cosas... Sí, no, eso está en la guía clínica, o sea, puede decirlo. Por por eso, razón. es que eso está No está indicado. en el Osborne, en el Osborne dice que ya las radiografías no se usan del cráneo porque están toda esta Ya, estructura. y en la guía de los criterios apropiados de la ACR también está escrito. También, y aquí en Chile seguimos con Ya, radiografía de pero fíjate, ¿sabes por qué? Existe otro fenómeno también de que no hay cultura de la evidencia científica. Entonces, yo además trabajo para un laboratorio Gervet, soy el revisionista clínico y consultor clínico del laboratorio Gervet en Chile. Y resulta que nos encontramos con atrocidades de pronto, fíjate que hasta el día de hoy todavía encontramos que en algunas partes se sigue preguntando absurdamente por la alergia al pescado y al marisco. Sí. Perfecto. Entonces tú dices ya, existe la evidencia científica hace más de 20 años. Entonces tú pones evidencia científica instaurada, explicada, y resulta que hay personas que dicen, es que mi profe en la universidad me dijo que ese ser que sale de esa universidad adiestrado no es capaz de pensar, no es capaz de tomar un libro y verificar con evidencia científica que existe algo que está normado en todo el planeta. O sea, 8.000 millones de personas entienden esto, menos tú. Ay. ¿Por qué? Porque Porque no es capaz de tomar un libro y ponerse al día y entender que la evidencia científica es la que manda. Y también, lo que manda también es que si yo, a ver, yo mi universidad yo la quiero bastante. Yo le tengo mucho cariño a la Universidad Pedro Valdivia, pero claro, y también cuando yo salí al campo laboral, uno también tiene que hacer como esa autocrítica y decir, ¿qué es lo que me falta por aprender? Y ahí es donde tienes que ponerte a estudiar al tiro. Exactamente. Porque si no, no es por demostrarle a los demás que sé, sino que es por demostrarme mismo y dar un mejor servicio al paciente. Mira, acaba de decir algo, la responsabilidad con los pacientes te obliga a estar al día. Yo he tenido alumnos de universidades que son francamente muy malas universidades, por todo su contexto, por su visión, por su dirección. Y sin embargo, dentro de eso hay alumnos que nacen, tienen esa chispa de poder ser más. Y han quebrado su designio, se han puesto a estudiar. Tengo un par de ejemplos maravillosos. Un ex alumno mío, ¿cierto? Que cuando llegó a hacer una pasada con nosotros por TAC, venía una formación que era francamente desastrosa. O sea, su profesor de su universidad no sabía TAC. Le enseñó conceptos errados, básicamente errados, completamente errados. Traía deformidad académica. No venía con falta de conocimiento, venía con deformidad académica. Es decir, conceptos que venían de origen mal planteados. Y ese reto es complicado porque tú tienes que revertir la situación. Y este alumno, si me está viendo algún día, se va a acordar, sabe exactamente quién es. Este alumno empezó a darse cuenta que en su universidad lo formaron mal y empezó a revertir, a formarse. Partió TAC de cero con nosotros. Luego hizo diplomados. Luego hizo magíster. Luego hizo magíster en educación. Luego hizo doctorado en educación. Y hoy día es un director de escuela de tecnología. Ya sé de quién está hablando. Mi gran amigo Cabezas. Sí, ya sé que está hablando de él. Y Andrés es un tremendo tecnólogo, es un tremendo profesional, un tremendo académico, y él rompió el círculo. Y se puede. Si tu universidad te forma de alguna manera en un camino, porque tú puedes romper ese camino y llegar lejos. Yo diría que hoy día el que más sabe educación en Chile, en nuestra área, yo diría que lejos es Andrés Cabezas. Un grande. Es chiquitito, pero es grande. No, yo a Andrés tengo mucho cariño. Lo tengo cariño casi como un hijo, fíjate. Andrés es uno de los grandes ejemplos, y tengo muchos otros ejemplos de alumnos que han venido de situaciones de... Falta de conocimiento. No solamente conocimiento, de formación. De formación y también lo que pasa es que también, ojo que usted... Desventajados. Y es que bueno, podemos tener desventajas que de donde yo vengo, pero al final esas desventajas cuando yo entro a trabajar yo las tengo que dejar afuera, ¿cierto? Sí. Pero también las desventajas del desarrollo personal, porque si yo hubiese tenido usted de profesor, usted me va a poner reto, usted no me va a decir, no me va a hacer un camino de rosa, y eso está bien. Y eso está bien porque al final tiene que ser un desafío aprender. Claro, el mensaje es un desafío. Lo puede ser más entretenido, pero es un desafío. Tengo alumnos que han llegado a ser aplicacionistas clínicos internacionales. Otros que de repente me escriben desde fuera del país. Hoy estoy en Australia, hoy estoy trabajando en Uruguay, hoy estoy trabajando en Estados Unidos. Imagínate. Entonces tú decís,
mi labor como docente es abrir tu mente. La semilla. Claro, eso es. Po. Yo a mí mismo le digo, profe, ¿qué no te va a poner? Hablemos en 10 años. Ahí te pongo la nota, porque tú me ves, estoy trabajando en la clínica, en el Instituto Einstein de Sao Paulo. Te pongo un 7. Y la nota no es ahora, la nota es a futuro. Y bueno, ¿usted también no cree las personas como que, de cierta manera, claro, como nos adoctrinan, ya tengo que trabajar y no, que todos quieren llegar a las grandes clínicas y generalmente todo, y que no es malo apuntar hacia arriba, pero yo creo que también el camino también es empezar desde abajo. No, el camino es otro. El camino es empezar como de lo básico. El camino del equipo. Ya. El camino es el equipo. Hace poco estuve en el Hospital de Padre de las Casas. Ya. Lindo hospital. Pero ¿sabe qué es más lindo? El grupo de gente, de tecnólogos. Son cabros jóvenes que estudian, que trabajan juntos, que tienen protocolo unido, discuten, crean, piensan. Ese equipo de gente del Hospital de Padre de las Casas es uno de los mejores equipos clínicos que yo he visto. Otro equipo clínico que lamentablemente se desarmó, pero formaba un tremendo equipo, el Hospital de Elqui. Un hospital chiquitito, que tenían formados los protocolos, ordenados, trabajaban junto con los radiólogos, con los médicos de urgencia. Era una maquinita perfecta. Entonces la clínica grande no es necesariamente un equipo de trabajo. Si lo es, maravilloso, pero si no lo es, no importa, porque Padre de las Casas, Hospital de Elqui, equipos maravillosos de personas. Y que al final, claro, y que la opinión pública también del servicio, de la salud pública, no, yo digo, o sea, tenemos esos equipos maravillosos, claro, igual podríamos replicar esos casos, repliquemos esos casos en otros lugares, pero lo que pasa es que ahí entra el ego, ¿no? Y la exigencia, probablemente. La exigencia y el ego. Ahora, hay muchas cosas que poder salvar. El tema de entender que la formación muchas veces está parcelada. La formación de las universidades hay que revertirla. O sea, yo he tenido, y ojalá lo escuche alguna vez esta persona, un director, una director de escuela, donde me llamó para decirme textual: oye, por favor, no le hagas leer a estos niñitos en inglés porque ellos no tienen la capacidad de la universidad rica en que tú haces clases. Ellos no tienen esa capacidad ni ese intelecto para poder entender en inglés. Así que por favor exígele menos. El director de la Escuela de Tecnología Médica o la directora de la Escuela de Tecnología Médica. Entonces yo le pregunto, tú eres profesionales de segunda categoría. Hay un libro de un educador francés que habla de estos guetos sociales, culturales y educacionales que Chile se está repitiendo, y fíjate que es problemático porque se están generando universidades pobres para los pobres y universidades ricas para los ricos. ¿Para qué? Para tener profesionales pobres para los pobres y profesionales ricos para los ricos. Están creando una brecha social artificialmente impuesta solo por un interés económico. Y es terrible cuando tú dices, cuando alguien que está en la educación mira en menos a sus propios alumnos y no les da la oportunidad de formarse como profesionales, pues se convierte en un negocio. Y ensalzar, pero más que nada, es que a ver, la exigencia lo que te hace es crecer. Es crecer de manera personal primero y de manera después te crece esto. Porque, por ejemplo, te impone desafíos. ¿Sí? Entonces, si quieres poner profesionales de primera categoría, si lo que pasa es que yo siempre, aquí lo he hablado con otras personas que he entrevistado, acá deberían existir acreditaciones como lo hay en Estados Unidos. Si usted en Estados Unidos se está acreditando año a año, no hay posibilidad de que sea usted mediocre. Perfecto. Credenciales. Ya. Vamos a un tema país. Chile es un desorden tremendo. Nada tiene una fiscalización, una acreditación, nada. Y salud es la prioridad última en todo esto, ¿cierto? Si las cámaras de legisladores, si los jueces, los tribunales, las policías, nada se fiscaliza y todo está corrupto, ¿qué esperáis para la universidad? Es un servicio de salud. Claro, ¿a quién le importa? Y lamentablemente a quienes le importa, empezáis a generar conflictos. Y te crean enemigos. Y te ganas enemigos gratis. Enemigos, pero enemigos, como dice Fito Páez, a bajo nivel. Búscate no a la altura del conflicto. ¿Cierto? Claro, como dice Fito Páez, necesito contrincante a la altura del conflicto. Esos perros chicos solamente meten bulla. Ay, que se la enoja, ¿vale? Porque enemigos, los que estamos mediáticamente expuestos, yo no era una figura pública tampoco, porque aquí después me dicen, no, que le creéis tanto. Bueno, discúlpame, yo hago contenido, pero obviamente que te ganáis enemigos, digo opiniones, y lo siento mucho mi opinión,
Y tengo opiniones que también no puedo decir mucho. A mí me gustaría, yo no tengo lamentablemente como el peso que tiene usted, porque para mí, para hacer opiniones de gran peso, hay que tener primero un peso uno. Sí, Gracias. pues, sí, claro, hay que tener peso. Entonces, yo tengo varias opiniones que al final digo, ¿sabes qué? Mejor no las digo porque al final son de construcción para, primero que nada, yo quiero que la gente entienda que tiene que seguir aprendiendo como el profesor Charbel, por ejemplo. Por eso traje, Maravilla. por eso traje eso, porque vi que está, a ver, van a disculpar aquí, yo he visto los diplomados que se hacen y ese tipo de profesor Charbel, por ejemplo, yo no lo vi en mi diplomado que me hicieron de Scaler. No voy a decir dónde lo hice, lo van a buscar. Mira, lo que tú dices es, hoy día hay que aprovechar la globalización en la parte útil, ¿eh? Sí. Por ejemplo, Charbel es un maestro, está en otro nivel de pensamiento, y fíjate que él, y al igual que Elliot Fishman en el Hopkins, Sí, lo hablamos después. él hace cursos para tecnólogos y radiólogos al mismo nivel. Cuando yo entré a mi primer año de especialidad en la Chile, nosotros teníamos clases el primer semestre completo, junto con los becados de primero radiología. El becado de radiología, ¿cierto? El que va a ser radiólogo después, en su primer semestre lo pasa junto con nosotros y estudiamos lo mismo. Hacemos el primer semestre común. Y nos conocemos, intercambiamos, y ellos respetan lo que nosotros sabemos y nosotros respetamos lo que ellos hacen y nos complementamos. Cuando eso no existe, y ahí el link con Charbel y con Elliot Fishman, de que es un equipo de trabajo, y vuelvo al tema del equipo, ¿cierto? El radiólogo y el tecnólogo de alguna manera son complementarios, somos colaboradores, no contra los egos, sino hacia el paciente. Y ahí es donde está el punto de quiebre. En el mundo existen estos grupos que están formando equipos de trabajo. Charbel Sadie, Elliot Fishman, Stefan Ackenbach en Alemania, que son grupos de trabajo en pos de mejorar los rendimientos, en hacer equipos exitosos. No de estrellas, No, de equipos. No de egos tampoco. Exactamente. Yo ayer, fíjate que lo comentaba, voy a hablar del tema, el Cristiano Ronaldo se restó de ser estrella ayer para ser parte del equipo. Igual se luce, pero no importa, pero el gallo fue parte del equipo. Es que se luce por sí solo. Ya, pero fue parte del equipo. Sí. Incluso el gallo cuando hace el gol, supuesto gol, el primer gol, él dice, yo no fui, dice. Si tú ves la primera, cuando la pelota pasa por encima del pelo, que no la toca, él dice, yo no fui. Claro, bueno, porque fue el que hizo el gol del otro. Y se formó parte de un equipo, fíjate. Y aunque tú no tengas estrellas, tienes equipo. Y hoy día en radiología es lo mismo. No necesito estrellas, necesito equipos. Y yo digo, afortunadamente, hoy día trabajo en Clínica Bupa, donde hemos formado un equipo de 6 tecnólogos de TAC, que somos un equipo de verdad. Y es entretenido porque es muy grato trabajar en un equipo. Gente joven de diferentes universidades, diferentes niveles de ingreso, diferentes tal vez niveles de competencias académicas, pero hemos logrado hacer un equipo. Un dato. Nosotros hacemos aproximadamente unas 1000 angios pulmonares al mes. Bastante. Con un éxito de efectividad diagnóstica del 99%. Eso habla. Y no importa quién la haga. Ese es el tema. No importa quién la haga. Entonces, todas quedan buenas. Y todas quedan igualmente buenas. Y eso nos alegra a todos y nos potencia más que si alguien hiciera unas buenas angios y otro hiciera unas malas angios. Eso permite, ¿cierto?, que el equipo se potencie y tener rendimientos diagnósticos para el paciente. Entonces el paciente puede venir mañana a hacerse un control y va a ser tan efectivo como si cualquiera de nosotros hiciera el examen. Que esa es la idea, lo que uno espera. Pero ¿no? eso yo tengo un amor tremendo por mi equipo de trabajo. Somos 6, más 3 que se están integrando formalmente a apoyarnos, que también se han integrado al equipo. Gente que ha venido de muy buena universidad y gente que ha venido de universidades muy pencas. Y esa gente que ha venido de universidades de mala formación, no ellos, no me refiero a ellos, me refiero a su universidad, Claro. han logrado suplir eso estudiando, trabajando, integrándose, trabajando en equipo. Fíjate que una de las cosas que más me ha gustado que hemos hecho, que hemos revertido esa brecha con los radiólogos. Muchos de estos cabros nunca se toparon con otras formaciones académicas de otras profesiones. Entonces, cuando ellos van a hablar con el radiólogo de igual, de tú a tú, y yo veo que hacen eso, para mí es satisfactorio. Sí, y ojo que aquí también el tema de cómo nos adoctrinan, por así decirlo, porque igual hay un adoctrinamiento, no es que el radiólogo, es que el médico, es que a ver, si usted tiene el conocimiento para ir a preguntarle, porque también yo tengo que ir a preguntarle a una persona que sabe, con una base chiquitita por lo menos, para saber, oye, ¿sabes que tengo esta duda? ¿Cómo puedo aportar más valor diagnóstico? ¿Qué más hago? Mira, fíjate que ahí tengo miles de anécdotas, pero una que me llamó la atención, que me gustó mucho, un paciente que tenía
trombosis venosa de un lado, ¿cierto? Y tenía un mal acceso venoso del otro, y nos pidieron un angiotac. Una de nuestras tecnólogas de nuestro equipo, ¿cierto? Yo fui espectador de esto, no intervine. Le dice a la enfermera, no, es que hay que inyectar por el lado contrario. No, pero es que siempre se hace así. Y ella, no, es una condición técnica. Debo inyectar por el lado contrario a la lesión, si no, no sirve. Y segundo, necesito una vía venosa apropiada. Así que el examen técnicamente no es posible hacerlo. La enfermera le comunica al médico esta idea. Doctor, la tecnóloga no quiere hacer el examen. El médico llama al radiólogo y el radiólogo dice, voy a preguntar qué pasó. Y le pregunta a la tecnóloga. Y le dice, doctor, que técnicamente no se puede hacer por tal motivo. Tienes toda la razón. Y el médico, nuestro radiólogo, llama al médico de la UCI y le dice, el tecnólogo me explica que no tiene la condición técnica. Y si él lo dice, es porque es así. Y ahí donde tal vez lo que tú dices, que tal vez es un conocimiento poquito, es tremendamente importante. Porque el radiólogo se va a afirmar lo que tú digas para tomar una decisión. O sea, si el tecnólogo dice que no se puede, es porque no se puede. Y es porque trata todo lo posible. Y porque él tiene el conocimiento técnico. Y si él lo dice, yo lo respeto. Y fíjate que ese episodio, en fondo, enmarca cómo debe ser un trabajo de respeto mutuo de profesiones. Y no es como que lo tengo que tomar a toda costa, No, porque claro. hay gente que hace, no, es que el examen lo tengo que tomar así a toda costa, y es que no siempre se puede. Y eso es lo otro también que probablemente, bueno, eso es para otra entrevista respecto al cambio cultural médico en Que Chile. venga. Porque yo he escuchado frases que son desafortunadas. De repente me han dicho, el examen hay que hacerlo aunque no sirva. Pero... Epa, o sea, no amigo, yo no me presto para eso. Pero cuando tú no te has formado en un ambiente de pensamiento, de profesionalismo, y tú te enfrentas a que tecnólogos están formados de mala manera, y ellos ven como el médico, como el ente que lo que diga es ley, tal vez no tengan la posibilidad de decirles a doctor que tal vez no sea apropiado, o tal vez no sea correcto, o no tienen esas herramientas porque no se les formó como equipo de trabajo. Pero que ese tal vez también tiene ojo, porque está hablando también con... Yo soy uno más chiquitito, pues, porque usted tiene ya su background. Sí. Pero en cambio, hablemos por ejemplo de un tecnólogo que está recién empezando y le va a decir a un médico, ¿sabe qué? La radiografía de cráneo no sirve para ver fractura de cráneo. ¿Cómo lo hago? Ya, mira, es súper fácil. ¿Cómo adentramos esa idea? Es súper fácil. Primero... ¿Le llevo el libro? No, tú llegas a un acuerdo, ¿cierto? Junto con tu equipo de trabajo, con el radiólogo que informa, con el jefe de unidad, con el director médico, y se genera una especie de lo que es apropiado y no apropiado. Y se firma. Entonces, si llega a un acuerdo que la radiografía de cráneo en una fractura no es lo adecuado y es un TAC, el paciente en un SAR hay que derivarlo a un hospital de alta complejidad, debe estar escrito. Entonces, cuando el médico le diga al tecnólogo que sea muy nuevito, ¿cierto? Oye, quiero una radiografía de cráneo, doctor, está estipulado que no se hace. Y esto está por encima de usted y por encima de mí. Esto es la normativa, cumplámosla. Pero para eso requiere que haya una comunidad o haya un equipo de trabajo que esté funcionando y esté todo establecido. Y que esté también abierto también a esto de la mejora continua. Por supuesto, eso se revisa una vez al año. Y el ego dejarlo fuera. Eso es lo más complicado. Porque ahí tenemos que botar luego a la basura todo antes de entrar. Exactamente. Porque al final aquí vamos a revisar evidencia clínica, que es la que habla por sí sola. Y ese tema a mí me gusta harto porque aquí en Chile tenemos, claro, nosotros podemos tomar el Colegio Americano de Radiología y sus guías y todo, pero ¿qué más? ¿Y aquí en Chile hemos trabajado en esa guía? ¿Localmente quizás sí? Las SOTRAI tienen unas guías clínicas, que son como resumen de las guías europeas y americanas, pero yo creo que hay que ir un paso más atrás y un paso más poderoso, que es lo que hemos luchado mucho durante mucho tiempo. Una prueba única nacional de tecnología médica. Acreditarse. Todos los que egresen de cualquier facultad, cualquier universidad, deben dar una prueba única de conocimiento. Igual que una COM, pero para tecnólogos. ¿Y credenciales? Las credenciales que se hacen... Credenciales, acreditaciones, fiscalizaciones, ciertas normativas que no hay nadie que las haga hoy día. El colegio no las hace, no hay un marco legislativo en el que puedan hacerlas. Pero yo creo que es importante que los tecnólogos se acrediten, se califiquen, se categoricen. ¿Cierto? Solo. Que eso también es como empoderarse de uno mismo y es ser responsable. ¿Sí? Y también darle un nivel, porque tenemos que llegar a ese nivel, porque ese es el tema, que, a ver, siempre van a haber desigualdades, pero
el que está abajo o el que está arriba da lo mismo, porque cada uno tiene su camino. Oye, pero si yo, mira, yo hace poquito me invitaron de la Universidad Central del Ecuador, Sí, está en Ecuador. Está en Ecuador. que tiene 402 años de historia. Imagínate. Y fíjate que lo que me sorprendió de que dentro de los radiólogos están etapificados. B1, B2, B3, B4, B5. O sea, dentro de ellos, el B5 manda. Ellos también tienen categorizaciones dentro, o sea, no solamente tienen su título, su posgrado, su especialidad, sino que además se categorizan entre ellos. O sea, lo que dices tú, hay una suerte de jerarquización, pero no por el ego, por la responsabilidad. Entonces ahí es donde también hay que ponerle el tema. Lo otro que no se forma en la universidad es que a veces un capítulo chiquitito, un capítulo marginal, insignificante respecto del trato al paciente, de elementos de manejo emotivo, de manejo conductual, de manejo del marco legal, del respeto. La humanización de la atención. Eso, y fíjate que a mí me sorprende que hoy día, bueno, en todas partes en general, las mañas sean más fáciles de perpetuarlas en el aprendizaje que las cosas que no deben hacerse. Si tú te vas, por ejemplo, yo soy súper pesado con la gente que está conmigo y mi alumno, cuando la ley de deberes y derechos del paciente, que es una ley de la República, no es un consejo, no es una guía clínica, es una ley de la República. Cuando dice que el paciente merece dignidad y a nadie se le puede tratar de mamita, papito, abuelita, mijita, ni tutearlo, esas 5 cosas no se deben hacer por ley. Está penado por la ley. Hoy día sigues teniendo que, abuelito, pásate para allá, mamita, firme la guagua, papito, mijita. Esas cosas que están penadas por la ley hoy día siguen normalizándose. Y para qué decir un lote de cuestiones más, pero hay tanto que hacer y sobre todo tanto que hacer en ordenar. El nivel cultural, eso habla de la cultura que tenemos, ¿no? Sí, ¿cierto? La cultura de salud es una cultura muy baja. Y desordenada. Desordenada, anárquica. Sí. Bueno, más de una historia donde el guardia del CEFAM no deja entrar a un paciente con accidente vascular porque está lleno. Sí, sí, he escuchado esas cosas. Y tenéis 3 horas para salvar un cerebro y el guardia no quiere dejar entrar a una persona que viene con nada de agudo. Entonces, falta probablemente ordenar el tema, falta ordenar la cultura de salud. Falta, por ejemplo,